Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Siéntete bienvenido el día de hoy a nuestra congregación. Estamos muy gozosos de podernos volver a ver en este domingo, que aunque está un poco nublado, hermanos, pero realmente es un día de regocijo porque es el día del Señor. Y gracias a Dios también porque el Señor nos provee de todo, ¿no? Nos provee de días lluviosos, nos provee de sol, nos provee de calor, nos provee también de la frescura del ambiente. Entonces el Señor es muy bueno con nosotros, hermanos. Nos ha permitido abrir los ojos a este nuevo día y es un día excelente para poderle agradecer y podernos reunir como estamos ahora congregacionalmente, e incluso los hermanos que estén a la distancia a través del Facebook o de YouTube, pero sobre todo para agradecerle al Señor, para estar atentos a lo que Él quiere transmitirnos por medio de su palabra el día de hoy, y que nosotros podamos vivir esa vida que Él quiere. Vamos a iniciar este servicio y te pido que me acompañes. Vamos a hacer oración para poner en manos de nuestro Señor este tiempo, ¿sí? Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por todas tus provisiones, Señor. En este día, Señor, queremos alabarte, queremos honrarte, Señor. Queremos que abras nuestros oídos, Señor, al mensaje que tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y nuestros corazones para que no solamente lo escuchemos, Señor, sino que podamos llevarlo a cabo, Señor, porque así dice tu palabra, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, también de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí presentes, por esa disposición, Señor, de congregarse el día de hoy. Te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que por alguna cuestión de enfermedad, Señor, o por alguna cuestión de trabajo el día de hoy no pueden reunirse presencialmente con nosotros, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú seas con ellos y que tú suplas sus necesidades, Señor, que les ayudes, que les fortalezcas, Señor, que si así es tu voluntad, Señor, les permita salir adelante de la situación en la que ellos se encuentran, Señor, que por medio de tu palabra ellos puedan encontrar ese sustento, esa fortaleza, Señor, que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido muy misericordioso con nosotros, Señor. No tenemos realmente palabras, Señor, con que agradecerte, Señor. Y solamente, Señor, podemos decirte que te amamos, Señor, y que queremos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y no solamente con nuestra boca, sino también, Señor, con nuestras acciones, siendo obedientes, Señor, a lo que tu palabra dice. Te pedimos, Señor, por el hermano que está en la cabina, Señor, guíalo, Señor, para que todas las cuestiones técnicas, Señor, del audio y del sonido, Señor, puedan salir adecuadamente para que te honren a ti, Señor, por nuestros hermanos que están en la entrada del templo, Señor, que, Señor, ellos sean un reflejo tuyo, Señor, al momento de darle la bienvenida a los hermanos. Te pedimos también por nuestro hermano que está en la alabanza, Señor, que, Señor, a través de esos cantos, a través de esas alabanzas, Señor, te podamos glorificar a ti, te podamos honrar y alabar, Señor, tu nombre, Señor. Te pedimos también por el pastor, por la hermana Damari, Señor, y por el mensaje de la palabra que el día de hoy estará trayendo nuestro pastor, Señor, a toda la congregación, y también, Señor, por mí, para que podamos dirigir el culto, Señor, de manera que sea honrosa también para ti, Señor. Todo esto, Señor, queremos pedírtelo, queremos ponerlo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el Salmo 103. Te pido que me acompañes a él. Vamos a leerlo. Te voy a pedir que solamente me sigas con la lectura. Es un salmo un poquito extenso, pero hoy vamos a continuar con esta serie de predicaciones que hemos tenido acerca de las olas, ¿no? El día de hoy vamos a estar viendo sola gracia, y en este salmo el Señor nos habla y nos dice cuán misericordioso ha sido con nosotros, y Él no nos ha pagado conforme a lo que realmente merecíamos por nuestro pecado.
Si te puedes poner de pie cuando lo tengas listo. ¿Querías comentarme algo, hermano Mario? ¿Salmo qué? 103. Salmo 103. Lo voy a leer y solamente te pido que me sigas con la lectura. La palabra del Señor dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para alabar a nuestro Señor.
de señores, al Rey de Reyes. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Es un privilegio que el Señor nos dé la oportunidad de poderle ofrendar, no solamente con nuestra obediencia, sino aún también con las cuestiones materiales, porque el Señor es bondadoso y seguramente todos hemos tenido bendiciones, aún desde hoy en la mañana, desde que abrimos los ojos, hermanos. Vamos a entrar a este tiempo de las ofrendas y te pido que vayas preparando tu ofrenda. Si necesitas algún sobre, los hermanos Ricardo y la hermana Juanita pueden proveerte de uno, y aún hay hermanos que realizan su ofrenda a través de las transferencias electrónicas, hermanos. Cualquiera que sea esto, es un honor y es un privilegio que podamos hacerlo al Señor. Vamos a poner estas ofrendas en las manos de nuestro Señor, vamos a orar por ellas. Te pido que me acompañes, hermano, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das de poderte ofrendar, Señor. Gracias porque, Señor, jamás te olvidas de nosotros, Señor, porque siempre estás dispuesto a escuchar nuestras súplicas, Señor, a escuchar nuestras necesidades. Señor, y aún, Señor, provees de todas las necesidades materiales que son indispensables para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque realmente la vida, Señor, el tiempo no nos alcanzaría para contar cada una de las bondades, Señor, que tú has tenido para con nosotros, Señor. Te damos gracias y te queremos pedir, Señor, que siempre pongas un corazón agradecido en nosotros, Señor. Un corazón que en todo tiempo busque agradarte, Señor, que en todo tiempo busque obedecerte y que en todo tiempo busque alabarte, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos alabarte por medio de nuestras ofrendas, Señor. Te pedimos que las recibas, Señor, que permitas que ellas se multipliquen de manera que sobreabunden, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han tenido a bien, Señor, el ofrendar. Prospéralos, Señor, en todas sus necesidades, en los proyectos que ellos estén realizando, y aún si hay hermanos que están en situaciones económicas difíciles, Señor, te pedimos que les ayude, Señor, que les provea, Señor, de estas necesidades que tienen el día de hoy, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano. Creo que la hermana quería. Mientras los hermanos pasan a tu lugar, quisiera leerte una porción del libro de Éxodo, en el capítulo 25. Este capítulo está 5 capítulos después, hermanos, donde el Señor menciona esto que conocemos como los 10 mandamientos. Y en el versículo 25 dice, en el versículo 1 y 2, Jehová habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón, recogeréis mi ofrenda. Pero dice el Señor aquí, voluntariamente. Y así decía también Pablo, que cada uno preparara su ofrenda de acuerdo como haya prosperado, no por necesidad ni por obligación. Y esta es un poco la idea de las ofrendas, hermanos. Nosotros se lo damos a Dios, no para que nos dé más, sino porque estamos agradecidos con el Señor, porque nos ha dado infinitamente a manos llenas, porque el Señor da de tal forma que aún sobra y abunda, hermanos. Vamos a continuar con el tiempo de la alabanza antes de pasar al tiempo de la predicación. Y te pedimos, hermano, que sigas con esa disposición de alabar a nuestro Señor. Vamos a entonar una alabanza más y vamos a ir preparando nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra atención al mensaje de la palabra que el Señor nos tiene el día de hoy por medio de la predicación de nuestro pastor. Si gustas ponerte de pie, hermanos, y quieres continuar sentado, no hay ningún inconveniente.
Es una bendición para mí dar a todos ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también dar una vez más a todos la más cordial bienvenida. Todos aquellos hermanos que de manera presencial han tenido a bien venir esta mañana a la iglesia y estar juntos para alabar al Señor, como ya lo hemos hecho, para orar a Dios, como también ya lo hicimos, y también, desde luego, para escuchar su bendita palabra, como la escucharemos enseguida. Pero también quiero dar la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos y amigos que se encuentran allá a lo lejos, en cualquier parte del mundo, donde a través de estas plataformas pueden estar prácticamente en vivo con todos nosotros, a través del Facebook y más tarde a través del YouTube y también por el WhatsApp. En el momento en que ustedes quieran, la palabra de Dios siempre está a la disposición de ustedes. Pero cuando lo hacemos de manera presencial, como ahora, pues estamos vibrando aquí en medio de la congregación. Ahora, por supuesto, hay tanta movilidad ya en la Ciudad de México y también en la zona conurbada, que prácticamente nuestra ciudad ya está en semáforo verde. ¡Gloria a Dios! Esto no quiere decir que bajemos la guardia y que no tengamos los cuidados necesarios, el uso, desde luego, de este instrumento, el tapabocas, la sana distancia, el lavado de manos y todas aquellas cosas que ustedes ya conocen sobradamente y de memoria como protocolos de la salud, para cuidarnos y también para cuidar a los demás. Sin embargo, y no obstante, ya por la movilidad que hay, los niños han vuelto a las escuelas, los jovencitos a las secundarias, propiamente los preparatorianos también y la universidad unas semanas más, y todos vamos al mercado, vamos a los centros comerciales, vamos al médico, a los hospitales incluso algunos de vacaciones. ¡Qué bueno! Pero no dejemos de congregarnos, como ya para algunos se ha hecho costumbre, porque nunca será lo mismo estar congregados de manera presencial delante de la presencia de nuestro Dios que a través de una transmisión electrónica. Por eso reconozco y doy la más cordial bienvenida, amados hermanos que vienen desde muy lejos. Acabo de oír una familia que ha hecho más de 2 horas para venir aquí al templo, transportándose en diferentes medios y guardando esas distancias, pero para poder llegar. Así es de que, hermanos, les doy a ustedes la más cordial bienvenida. Y muchos otros que ya están aquí, es una bendición que estemos juntos en esta mañana. De manera muy especial quiero agradecer a nuestra hermana Maru López, María Eugenia López, que ha venido esta mañana con nosotros. Voy a pedir al hermano Juan Pablo y le voy a pedir al hermano Aarón que nos ayuden a hacerla venir aquí al frente, a la hermana, y le ayuden a mantenerse de pie, porque vamos a orar a Dios por nuestra hermana Maru y enseguida le vamos a devolver a su lugar. Nuestra hermana Maru es una preciosa misionera entre nosotros. Por años ha participado en las misiones, ha venido incluso de otra iglesia y se ha juntado aquí al renuevo y ha participado en las misiones por años, y todos los meses, aún dentro de la pandemia, ha ofrendado para apoyar en las misiones. Fíjense nada más qué bendición. Y de su propia bolsa, quiero decir más bien de lo que recibe de su pensión, nuestra hermana hace una aportación mensual para las misiones. ¡Qué bendición! Y la hermana Maru va a estar fuera de la Ciudad de México por algunas semanas, tal vez se prolonguen meses, en una visita a sus hijos en el sur de México. Y entonces vamos a orar a Dios para pedirle al Señor que Él la bendiga y pedirle al Señor que también la lleve con todo bien. Vamos a ver si la cámara enfoca a nuestra hermana. Vamos a orar a Dios por ella. Acompáñenme ahora. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, por la fidelidad de tu hija María, porque a lo más de sus 80 y tantos años, caminar con su bastón,
ayudada desde luego también por su andadera, estando, Señor, con imposibilidades de andar, pero con ese corazón férreo, confiada en ti, dándote gracias por tu misericordia y por tu amor hacia su vida. No cesa, Dios nuestro, de compartir tu palabra, de orar por muchos de nosotros de manera continua y también de participar financieramente apoyando a las misiones. Te damos muchas gracias por su vida, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú le sigas sosteniendo, que tú le sigas manteniendo, Señor, que tú le sigas ayudando y que nuestra amada hermana Maru, en este tiempo que va a salir de la ciudad para encontrarse con su hijo, Señor, tú la lleves con todo bien. Y durante el tiempo que ella esté en ese lugar, Señor, le des el más hermoso tiempo con su hijo y también la oportunidad de compartir a él y a sus familiares y a muchas otras personas que encuentren su camino, tu bendita palabra, por amor a tu santo nombre. Sigue derramando bendiciones a su vida hasta que sobre y abunde, y sobre todo, Dios nuestro, dale salud, dale fortaleza y dale vida. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios la bendiga mucho, amada hermana Maru, que el Señor la acompañe, que Dios la cuide, que Dios la dirige, y esperamos tenerla muy pronto entre nosotros. Muchas gracias. Ahí Gracias a todos. Muchas gracias. También quiero informar a la iglesia que otra hermana de la iglesia, nuestra hermana Vicky de la Concha, esposa del hermano Agustín, y su esposo esta mañana no se encuentran físicamente entre nosotros, porque la hermana Vicky fue sometida a una cirugía, a una operación en su corazón para destapar sus arterias. Hallaron allí unos problemas que estaban obstruyendo y la hermana sufrió un infarto en medio de la operación. Pero gracias al Señor, el Señor usó las manos de los doctores y de inmediato le dieron la atención médica y nuestra hermana ya está en su casa, ya está en su hogar. Y damos muchas gracias al Señor por esta grande misericordia que Él está derramando, no solamente en nuestro hermano Agustín, que también pasó algo semejante. Recuerdan, quedó paralítico de la mitad de su cuerpo, un ojito se le dañó, tuvieron que hacer incluso una cirugía en el ojo y ya empezaron a venir a la iglesia, pero ahora se presentó el caso y la necesidad de la hermana Vicky, y le damos muchas gracias a Dios porque ahora ya está en su casa, como les prefiero, y dándole gracias al Señor les manda un saludo y un agradecimiento por sus oraciones a todos ustedes. Y también quiero decir que nuestro amado hermano, el pastor Mario de los Ríos, quien íbamos a tener el privilegio hoy de escuchar su predicación, no estará con nosotros esta mañana, porque tuvo un pequeño incidente en su propia casa, se cayó el hermano y se lastimó también, y entonces pues me habló hace un par de días diciendo que no podrá venir, y por lo tanto oraremos al Señor por su recuperación, y al mismo tiempo tendré el privilegio de tomar su lugar para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Así que ayúdenme a orar por estas dos necesidades y también para rogarle al Señor que tenga a bien dirigirme para exponer este mensaje de su palabra esta mañana. Te doy muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, porque no dejas de sorprendernos cada vez y vez tras vez con tus maravillosas obras y los maravillosos regalos que tú nos das, Señor, y que no cesas de hacerlo a través, Dios nuestro, de tu benevolencia y de tu amor para con todos nosotros. Hablar, Señor, de los testimonios, de la gratitud, de las maravillas y los milagros que tú haces con nosotros cada día, es, Señor, también una forma de expresar
nuestra gratitud a ti, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Y por eso te damos muchas gracias, Dios nuestro, porque sacaste adelante a nuestra hermana Vicky y porque, Señor, en medio de ese problema tan fuerte que tuvo, Señor, incluyendo el infarto a media operación, sin embargo, Señor, tú la sacaste adelante, usaste a los doctores, Señor, que siendo instrumentos en tus manos, Señor, ellos también actuaron de acuerdo a la necesidad y ahora nuestra hermana ya está en su casa, ya está en la convalecencia plenamente, igualmente su esposo, nuestro hermano Agustín, y por ello te damos muchas gracias, Señor, realmente no tenemos con qué pagarte. Ahora mismo recuerdo a nuestro amado hermano Israel Hernández, quien es el representante, el apoderado legal de nuestra asociación religiosa desde hace muchos años y que también tuvo un problema, Señor, tú sabes que también tuvo una cirugía en su cabeza, Señor, en su frente, Señor, y tú le sacaste también adelante, por eso te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu santo nombre. Te rogamos pues, Señor, que también tú ayudes a nuestro hermano, el pastor Mario de los Ríos, y que tú le fortalezcas, Señor, y que pongas tu mano de médico divino, Señor, y complete su sanidad. Solamente di la palabra, Señor, y así será hecho. Y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos saber que hombres y mujeres, como los que acabamos de mencionar, Señor, siervos tuyos, tú les das de tu bendición y de tu gracia también como lo haces con nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, que ahora tengas a bien dispensarnos tu palabra, Señor, y que tú, Señor, uses mis labios para hablar tu palabra y tu mensaje que has preparado para todos nosotros. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como es del conocimiento de todos ustedes que están aquí de manera presencial y todos aquellos que nos siguen también por estas plataformas electrónicas, este mes de octubre en esta iglesia le hemos dedicado a la predicación de la palabra acerca de esas importantes declaraciones que los reformadores del siglo XVI y los consiguientes siglos de la iglesia, estos reformadores llegaron a la conclusión de estas 5 declaraciones que se conocen por todo el mundo como las 5 solas. Hablar de las 5 solas es hablar de la reforma protestante del siglo XVI. Como ustedes también saben, el término protestante ha sido denigrado, ha sido calumniado, ha sido mal entendido y penosamente también ha sido muy, muy mal representado. Ha sido también mal utilizado por algunos en un sentido político, en otros en un sentido social y también otros en sentido religioso para poner etiqueta o etiquetar a los grupos de creyentes que no son pertenecientes a la Iglesia Católica Romana. Incluso algunos evangélicos se resisten a usar el término protestante y en su lugar hablan de sí, diciendo de ellos simplemente yo soy cristiano. Otros, mientras aceptan ser llamados protestantes, han aceptado igualmente los mismos errores a los que se opusieron los reformadores protestantes en su tiempo. Por eso es que nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Libre, el Renuevo, de manera muy particular, no se avergüenza de ser una iglesia protestante, una iglesia que tiene sus raíces en la historia, una iglesia también llamada iglesia histórica. Es mucha pretensión decir una iglesia de sana doctrina. ¿Han oído también esas declaraciones? Bueno, aunque lo somos y también lo decimos y lo aceptamos y lo enseñamos, por supuesto, no queremos tampoco que esa sea una etiqueta para nosotros, así como si fuésemos exclusivistas o como algunos han dicho,
que somos como influyentes. Equivocada la palabra cuando he hablado de ser incluyentes, es decir, que incluimos en nuestra fe a todo aquel que se adhiere a ella. Pero en otro sentido sí somos influyentes porque influimos con la palabra de Dios a este mundo que se encuentra desde luego en perdición. Pues somos influyentes porque influimos, tenemos la responsabilidad de influir con la palabra de Dios en la vida de otros para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a ser una realidad en sus vidas. La Iglesia Evangélica Libre no está de acuerdo y no aprobamos todo lo que Martín Lutero y otros reformadores enseñaron o hicieron. Sin embargo, sí sostenemos la posición que la Reforma Protestante adoptó sobre las preguntas vitales de cómo un pecador puede ser aceptado delante de Dios. Aunque los reformadores no introdujeron una nueva doctrina, sino más bien redescubrieron y reenfatizaron las verdades del Evangelio enseñadas por nuestro Señor Jesucristo, por sus apóstoles, sus discípulos y también por la iglesia primitiva. Las 5 solas solamente refieren a un término que invita esos 5 gritos de llamadas fundamentales de los reformadores protestantes. Como ya lo hemos escuchado una y otra vez en la boca de los predicadores que me han antecedido en este púlpito, voy a repetirlo para que quede un énfasis en la mente y en el corazón de todos nosotros. Y también, por si usted no habría escuchado las anteriores predicaciones, le aconsejo que las busque en YouTube, ahí las va a encontrar y también usted podrá disfrutarlas. Así es de que las 5 solas que fueron escritas en latín son las siguientes: sola escritura, es decir, solamente la escritura, la palabra de Dios, es la base para nuestra doctrina y para nuestra fe. La segunda declaración es sola fe. Efectivamente, la fe, la salvación solamente se obtiene por la fe. Y luego, la tercera, sola gracia, es decir, solo por gracia, solo por la gracia de Dios podemos llegar a obtener esta salvación. Y después, la siguiente y cuarta sola es solo Christus, que quiere decir en español solo Cristo. Solo Cristo es el mediador y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Cristo. Aleluya. Amén. Y en la quinta expresión y la final es soli Deo gloria, que quiere decir solo a Dios la gloria. Él es el único digno de ser alabado, glorificado y honrado. A Él sea la gloria. Las 5 solas se desarrollaron en respuesta a la corrupción de tantas y tantas mentiras específicas que fueron enseñadas por la Iglesia Católica durante la edad llamada el oscurantismo, un tiempo de oscuridad en las mentes y en los corazones, porque la Iglesia Católica había prohibido, como ya saben, había prohibido que las Escrituras llegaran al pueblo en general. Y por eso la luz que brilla en las tinieblas, que es la palabra de Dios, estando ausente del mundo en un sentido social y también religioso, pues obviamente había venido un oscurantismo y la gente echaba mano más bien de una suerte de cosas raras para tratar de acercarse a Dios, incluyendo desde luego la brujería, que nunca ha sido bien vista, y por eso había una persecución santa contra todos los herejes y contra todos los brujos, y la Santa Inquisición daba cuenta de ellos. Pero como mencioné, se desarrollaron estas 5 solas para contrarrestar la corrupción total en las mentiras que la Iglesia Católica estaba enseñando y que tristemente aún son relevantes en este tiempo.
Pero antes del siglo XVI había oscuridad. Desde ese siglo IV, después de que la iglesia primitiva comenzó a desarrollarse, y hasta el siglo XV había oscurantismo en el mundo. Y lo hay hasta el día de hoy. Así es de que debo decir que, al contrario de las declaraciones de los ecumenistas, la Iglesia Católica no ha cambiado sus dogmas y su enseñanza equivocada. Ella, con muchos otros supuestos grupos cristianos hoy, hablan de la Biblia, de la fe, incluso de la gracia, también hablan de Jesucristo y de la gloria de Dios. Sin embargo, no creen en el término solo por gracia. No la enseñan porque no lo creen. A las escrituras, las santas escrituras, le añaden las tradiciones que proponen como ritos sagrados o rituales ancestrales, y sostienen tener incluso nuevas revelaciones y las equiparan con las enseñanzas de los hombres. Por ejemplo, en el caso de la salvación, ellos dicen que por medio de una mezcla de la gracia de Dios y los esfuerzos del hombre, o los esfuerzos humanos, podrán llegarse a la salvación. Ellos afirman que el hombre puede ser justificado por la fe, pero también por la intervención de los santos y por las buenas obras que cualquiera de nosotros podamos llegar a hacer. Es más, dicen que los santos que han pasado al cielo hicieron tantas buenas obras que tienen un sobrante, un excedente, que todos los creyentes católicos pueden venir y mediante la compra de indulgencias pueden hacerse acreedores de la salvación. ¡Qué mentira tan más grande! No pueden declarar que somos aceptados justos delante de Dios solamente por los méritos de Cristo. Ellos dicen que es por Cristo y por alguna otra de los dogmas o de las mentiras que enseñan. Sus enseñanzas equivocadas afirman que la gracia para la salvación de un pecador no puede ser atribuido solamente a Dios, y en contraposición definitivamente de lo que las Escrituras nos enseñan. En esta era que vivimos de confusión ecuménica, confusión carismática y concesión evangélica, la iglesia cristiana está en peligro de volver a la edad del oscurantismo, si no es que volvemos a la palabra de Dios. La iglesia evangélica libre ha resuelto mantenerse firme en las verdades de la fe reformada protestante y a oponerse a los errores y a la confusión religiosa y satánica en el mundo. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ustedes recuerdan que la iglesia de Gálatas estaba siendo enseñada y diciendo a los creyentes, efectivamente, sí, crean en Cristo, pero además circuncídense. No, esta es una obra carnal, es una obra humana. Para la salvación ya no es necesaria la circuncisión. Eso fue para el pueblo judío, no para los creyentes evangélicos en el resto del mundo, y tampoco para la iglesia del Nuevo Testamento, las iglesias del Nuevo Testamento. Por eso es que confiamos que la exposición de estos estudios será usada por Dios en beneficio de y entre nuestra gente joven, claro, y también la gente mayor. Digo la gente joven porque si muchos de nosotros los mayores no tenemos el énfasis en nuestras raíces y de dónde provenimos, muchas veces no sabemos, pues mucho menos nuestros jóvenes, porque no podemos enseñarles a ellos lo que no sabemos nosotros. Así es de que oramos al Señor para que no seamos llevados por doquiera de doctrina, o como dice la Escritura en Efesios capítulo 4, todo viento de doctrina. Por eso es que las 5 solas definen lo que es el Evangelio y por lo tanto lo que debemos creer de la palabra de Dios.
Así que el estudio de estas solas hará que estemos mejor preparados para declarar el Evangelio de una manera bíblica, que también nos ayudará en nuestra defensa de la fe, porque cada una de estas 5 solas es una verdad fundamental que no puede ser abandonada. Recuerda usted lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en vosotros. Esta esperanza bienaventurada de la salvación y de la vida eterna. Las 5 solas permanecen tan fuertes como fue en su inicio hace más de 500 años. El mensaje central de la Reforma se resumió en estas 5 solas, y ellas cubren muchísimo terreno teológico de una manera profunda, rápida y memorablemente. Las 5 solas han soportado la prueba del tiempo, y el hecho de que hoy todavía las sepamos, escribamos de ellas, las prediquemos, demuestran que esta es una verdad. Las 5 solas nos muestran la base de nuestra fe, la Biblia, la palabra de Dios, la cual por la misericordia del Señor nos ha sido dada. Nos traen en medio de nuestra salvación, mostrándonos que nuestra fe debe ser puesta en Jesucristo. Nos muestran que el ser humano no tiene ningún merecimiento y que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Es decir, que el ser humano está completa y absolutamente perdido, y que si no fuera por la gracia del Señor, su condición sería la perdición eterna. Ellas, las solas, estas declaraciones, nos traen al centro de nuestra fe en Jesucristo. Recordemos que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esta verdad se resume en las palabras del Catecismo Menor de Westminster, que dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta es la respuesta acerca de la vida. ¿Para qué estamos vivos en este mundo? ¿Para hacer negocios? ¿Para alcanzar títulos y más títulos? ¿Para tener más y más posesiones, o más y más dinero, más y bienes? ¿O estamos en este mundo para ser inmensamente felices? Bueno, a mí me gusta ser feliz, yo creo que a la mayoría de ustedes también, ¿no? Pero realmente el fin principal de la vida del hombre es glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre, en esta vida y en la vida venidera. Aún nuestros sueños deben estar gozando de la presencia de Dios. En este marco vale la pena preguntar: ¿las 5 solas son teológicas, son históricas o son prácticas? Porque si intentamos meterla en una sola de estas categorías, entonces por seguro que vamos a perder mucho. Los mayores beneficios y las mayores bendiciones nos llegan cuando las visualizamos en el contexto histórico, cuando vemos cómo resumen los temas centrales de la teología y cómo resuman los temas centrales de uso práctico de la vida, es decir, que son de utilidad para la vida diaria. La Iglesia ha sido bendecida por muchas declaraciones claras de la fe que resumen lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el credo de los apóstoles. ¿Ustedes recuerdan el credo de los apóstoles? Las 5 solas, la confesión de fe de Westminster, por nombrar algunas de ellas. Sin embargo, no merece la pena detenerlas solamente como documentos viejos, documentos venerables. Más bien debemos aplicarlas a nuestra vida, a nuestra fe y a nuestra práctica diaria. Por encima de todo, la Reforma Protestante fue un retorno a la Biblia. Este regreso es tan relevante y fue tan necesario hoy día como en aquel entonces. Volvamos a la Biblia,
volvamos a las Escrituras, porque ellas solamente son las que nos dan la firmeza para nuestra fe. Pero la sociedad en que vivimos actualmente ha rechazado la Biblia, en mayor o en menor grado. Aún entre los cristianos, increíblemente, hay algunos que dudan de la autoridad de la Biblia, que dudan de la autenticidad de la Biblia y que dudan de la exactitud de la Biblia. Otros equivocadamente creen en palabras proféticas de hombres que se levantan hablando hasta en nombre de Dios, diciendo que han oído la voz de Dios y aún contradicen la Biblia. Yo he oído personas que dicen: Dios me dijo que usted y yo tenemos que hacer algo. Y otra persona asustada dice: pues permítame que Dios me lo diga a mí también, porque a mí Dios no me ha dicho nada de eso. Aquí llegó un hombre que me dijo que Dios le había dicho que él iba a ser el siguiente pastor de esta iglesia. Y yo dije: bueno, pues bienvenido, si Dios quiere que tú seas el pastor, está bien, nada más déjame que a mí también Dios me lo diga, ¿no? Y no me lo dijo, ya pasaron años y no me lo ha dicho, pero bueno, yo creo que Dios tiene otro pastor para esta iglesia en mi lugar, y Dios lo va a traer y se lo dirá a ustedes y me lo dirá también a mí cuando sea el momento, ¿no? Así es de que muchos creyentes equivocadamente creen estas palabras que se dicen proféticas, pero que contradicen la palabra de Dios, que contradicen la Biblia. Algunos son guiados por un tradicionalismo que moldea la Biblia para adaptarla a sus propias creencias y a sus propias conveniencias. Al final, la Biblia, a nivel práctico, es ignorada, es rechazada, aún por quienes afirman honrarla. Desafiados desde los tiempos más antiguos, la confianza en la palabra de Dios ha sido impugnada, porque el archienemigo de Dios les mintió a nuestros primeros padres sobre, ¿recuerda?, la obediencia de no comer del árbol, del fruto que estaba en medio del huerto, diciéndole: no moriréis. Aunque Dios había dicho: el día que tú comas de este árbol, de cierto te digo que vas a morir. Dios había dicho una palabra y Satanás dijo: no es cierto. Dios no dijo la verdad. Y ya saben lo que ocurrió, ¿verdad? La mujer desobedeció a Dios, el hombre también lo hizo y entregó su obediencia ni más ni menos que a Satanás. Así que ha habido intentos constantes a lo largo de los siglos para erosionar nuestra confianza fundamental en la Biblia, en la palabra de Dios, y cada generación de cristianos, estoy seguro, enfrentará de nuevo este desafío de una manera o de otra. Estoy seguro que nosotros que creemos en la palabra de Dios, nos costará trabajo hacer creer a nuestros hijos en esta verdad absoluta que es la Biblia. Y los hijos de nuestros hijos, les será más difícil enseñárselas a los nietos y a las siguientes generaciones, especialmente si se apartan de la Biblia cada día. Aunque este ataque siempre vendrá en formas nuevas y encubiertas, Satanás tiene muy bien trazada su meta. Y esto es de negar la palabra de Dios por los siglos de los siglos. Por eso es que la iglesia de hoy y los cristianos de este tiempo tenemos que estar alertas a todos los engaños y todos los ataques del enemigo de Dios. Y la única manera de estar alertas es tener un fundamento fuerte. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante? Dijo: todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Porque cuando vinieron los problemas de la vida, su casa cayó y fue grande su ruina. Por eso es necesario tener el fundamento fuerte que es la palabra de Dios. Debemos examinar de dónde proviene la Biblia, lo que contiene la Biblia, por qué la Biblia nos fue dada
todo esto nos ayudará a comprender por qué la Biblia es tan fundamental para la vida humana. Ya sabemos, pero no está por demás decirlo, que todo el contenido de la Biblia vino del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió al joven pastor Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, o quiero decir, la palabra inspirada es una palabra griega, teopneutos, que quiere decir respirada por Dios. Por lo tanto, las Escrituras son respiradas por Dios. El apóstol Pedro lo enseñó en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, de esta manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es de que solamente las Sagradas Escrituras, solamente la Biblia es nuestro fundamento fuerte de fe. Como sabemos, la Biblia fue escrita durante más de 1500 años por más de 40 autores. Estos autores procedían de diferentes orígenes y procedían también de diferentes continentes: Asia, África y Europa. Y también sabemos que la Biblia contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. También sabemos que la Biblia inicialmente fue escrito, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y de ahí ha pasado a todos los demás lenguajes del mundo, al latín, y en el tiempo de Martín Lutero al alemán, y después, por la gracia del Señor, a todos los países en el mundo han recibido la palabra de Dios en el lenguaje en que pueden entender las personas y aún al precio que pueden pagar. La Biblia comienza narrando la creación, nos cuenta de la caída del hombre y del pecado, nos habla cómo Dios se preparó un pueblo para representarlo en este mundo, y a través de ese pueblo anunció el advenimiento del Mesías, de Jesús, el Cristo. Y luego nos da también al inicio del Nuevo Testamento una sinopsis de la vida de nuestro Señor Jesús en el mundo, su nacimiento virginal, su ministerio, su muerte, su resurrección, y termina con la profecía de su retorno y del juicio final. Para que entonces Jesús, como el juez supremo, decidirá entonces todas las controversias, todas las opiniones religiosas, todos los decretos de todos los concilios, todas las opiniones de los hombres antiguos, la doctrina de todos ellos y de los espíritus privados, y en muchas sentencias debemos descansar en la sentencia del Señor, que llamará a unos a su derecha y otros a su izquierda, y a unos les dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a otros les dirá: apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco, y los enviará al infierno eterno de fuego. ¡Wow! Y de todo esto hablan las Sagradas Escrituras. Pero es solamente por la fe que podemos creer en ellas, y por la fe que podemos creer en Jesucristo, el Salvador del mundo. La verdadera fe en Jesús puede existir solamente cuando las grandes declaraciones de Jesús son tomadas como un hecho, y cuando se le considera de verdad como el eterno Hijo de Dios, que vino de su propia voluntad al mundo para buscar nuestra redención, demostrando su gloria, entregando su vida hacia Él mismo. La verdad es que grandes secciones de la iglesia cristiana, la iglesia moderna hoy día, Jesús, óigalo bien, ya no es el objeto de su fe. Muchos grupos ya no tienen a Cristo como el centro de la iglesia, ya no tienen a Cristo como el centro de la palabra de Dios. Tristemente ya no tienen a Cristo como el centro de su vida. La verdad es que la fe no es un concepto abstracto. La fe tiene un punto focal, un punto en el cual debemos enfocar, y este punto es Jesucristo. Gloria sea a Él.
No es suficiente tener fe si el objeto de esa fe no es Cristo. No es suficiente creer que cree si no cree en Cristo como su Salvador y como su Señor personal. Creer de otro modo es reconocer que hemos creado una religión de obras edificadas sobre nuestra propia justicia o sobre nuestras buenas obras, y confiar en que nuestra fe en nuestras buenas obras será suficiente para ganar la salvación, en vez de confiar plena y enteramente en Jesucristo, en su muerte en la cruz y en su resurrección. La palabra nos habla en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y nos advierte de esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es de que el gran grito de la Reforma fue solo por fe, y no era un descubrimiento nuevo, era más bien un redescubrimiento de una enseñanza bíblica. Lutero, buscando aceptación de este Dios santo en base a sus obras cuando él era un monje católico, no halló otra cosa en medio de sus sacrificios corporales, de latigarse el cuerpo, de sus ayunos, de sus largas y largas peregrinaciones y oraciones. No encontró sino desesperación total por la depravación humana en la que estaba metido y podía concebir al hombre. Por eso es que finalmente llegó a darse cuenta que los pecadores son solamente justificados o declarados justos por Dios solo por la fe en Jesucristo, sin necesidad de las obras humanas. Así dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente basa su fe en algo falso. Mucha gente piensa erróneamente sobre el tema de la fe. Por ejemplo, para algunos es poco más que un sentimiento la fe. Si piensan y sienten que es algo cierto, entonces para ellos lo es. No se da cuenta, hay quienes vienen y le dicen: no, es que yo sentí de Dios que esto o que el otro. Pues nuestros sentimientos están completamente ajenos a la voluntad de Dios. Cuando decimos la palabra de Dios dice esto o lo otro, entonces ahí tenemos un fundamento bíblico, ahí tenemos la verdad. No nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son volubles, son cambiantes. Hoy te puedo amar con todo mi corazón y mañana te odio con todas mis fuerzas. ¿No somos así los seres humanos? Te juro que contigo voy a vivir el resto de los días de mi vida. Y no pasa un lapso pequeño cuando ya prefiero, o más bien quiero divorciarme de ti. ¿Se da cuenta? Qué cambiantes somos, qué volubles somos. Pero la palabra de Dios nos enseña que efectivamente el que cree en Jesucristo como su Salvador haya la certeza, porque solamente Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida eterna. Así que esta es la fe bíblica, la fe que está basada en la palabra, que dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar lo que Dios ha dicho y creerlo, porque Él no miente. Siempre debemos recordar que uno de los sellos distintivos de la Reforma Protestante fue un resurgimiento de la centralidad de la predicación de la Biblia. Guiada por el Espíritu Santo, Dios entrega su palabra y el Padre Celestial la aplica a todos los individuos. Y dice la Biblia que cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y finalmente dice este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9, que le pido que me acompañe para leerlo. Dice:
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ajenos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las iglesias evangélicas libres también creemos lo que principalmente enseñan las Escrituras acerca de lo que el hombre ha de creer respecto de Dios, así como los deberes que Dios nos impone. Y por eso es que esta mañana estudiaremos acerca de la tercera de las 5 solas que durante el resto del mes de octubre nos ocupará. Y este pasaje, sin duda, nos habla de ello. La gracia de Dios ha sido descrita como la bondad inmerecida. Dicho de otra manera, ningún merecimiento tiene el ser humano. Las riquezas de Dios han sido dadas por gracia de Dios como un regalo gratis a costa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Había un profesor en la antigüedad, John Murray, quien explicó la necesidad absoluta y la profundidad de la gracia de Dios en estas palabras: no podemos ver a los pecadores simplemente como indignos. Los pecadores son absolutamente pervertidos, perdidos y completamente indignos. Fin de la cita. La gracia de Dios a los pecadores es, por lo tanto, no simplemente un favor inmerecido para ellos, sino también es el favor inmerecido mostrado a los hombres más indignos, a los hombres que merecemos el infierno. Por eso es que, con el propósito de comprender mejor la gracia de Dios, permítanme hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la gracia de Dios? Y respondámonos estas preguntas para ponerlas en nuestra conciencia. La vida es un regalo de Dios. Desde el inicio, desde el principio, Dios sopló en la nariz del hombre y le dio aliento de vida, y fue un ser viviente. Y todos los días Dios hace nacer niños y niñas en el mundo. Cuando los óvulos femeninos y masculinos se unen, Dios da una nueva vida. El soplo de vida de Dios se ha manifestado a través de los siglos de la existencia de la humanidad. Y todos los días Dios renueva su aliento en nuestra vida. De repente nos entregamos al descanso y al sueño en la noche, y pasan las horas, y cuando nos damos cuenta y despertamos, nuestros ojos se abren y nos damos cuenta, entramos a la conciencia de que la vida fluye en nuestra vida. Nuestros ojos se abren y podemos ver a nuestra familia, ver el hogar donde vivimos, ver las cosas. Tal vez nos asomamos a la ventana, quizás los rayos del sol entran
Sentimos nuevamente la vida en nuestro cuerpo. ¿Y no le damos gracias a Dios? Gloria a Dios. Y luego nos sentamos para tomar los alimentos y nuestro sentido del gusto empieza precisamente a degustar, porque Dios nos ha dado la vida y olemos, saboreamos, sentimos. ¡Qué bendición! Todos los días de nuestra vida. Y dice la Biblia que la vida de los seres humanos es hasta los 70 años, y entre los más robustos, como nuestra amada hermana Margo y nuestra hermana María, que ya vi por ahí, y nuestra hermana Lidia, entre los más robustos hasta los 80 años. Y aún con dolores y trabajos, ¿no dice así? Bueno, yo todavía no tengo 80, pero ya tengo dolores y mucho trabajo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos dolores en nuestro cuerpo, no? Pero aún los dolores acusan que estamos vivos, porque un muerto no tiene ningún dolor. A un muerto ya no le duele nada. Así que la vida es un regalo de Dios. La vida es un tesoro que nos da la oportunidad de cuidar la vida que Dios nos dio para luego vivirla en la eternidad. Dice en San Juan capítulo 12, versículo 25, que el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Gloria a Dios. Así es de que la vida es un don que nos permite conocer al Creador. Y dice también San Juan en el capítulo 20, versículo 31, para que creyendo en Cristo tengáis vida en su nombre, y vida en abundancia. Por otro lado, la segunda pregunta, en contraparte de la vida, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación de Dios. La muerte es la separación de Dios. Y esta muerte se muestra en la Biblia en 3 niveles o estados. Primero, la muerte espiritual, que se dio allá en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando Dios había dado un mandamiento y dijo: si ustedes me desobedecen el día que lo hagan, van a morir. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y murieron espiritualmente, porque quedaron separados de Dios. Y a partir de ese momento, la muerte física vino sobre los hombres. Entonces, la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Cuando una persona muere, físicamente hablando, lo que ocurre es que el alma se le salió del cuerpo y el cuerpo queda inerte para ponerlo en un ataúd y llevarlo al cementerio, o como otras personas hacen, para llevarlo al crematorio y ahí quemar el cuerpo y convertirlo en cenizas. Porque la vida se salió del cuerpo, ya el cuerpo no tiene vida, el alma se fue. El Señor dice: todas las almas son mías. Y el Evangelio sirve para rescatar a las almas, para que no vayan a la perdición. Así es de que la muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Y el Señor lo mencionó en Génesis capítulo 3, versículo 19, diciéndole a Adán: porque polvo eres y al polvo volverás. Y en tercer lugar, existe la muerte eterna. Esta es la separación eterna entre Dios y el hombre. Es la condenación eterna. En San Juan capítulo 3, versículo 19 encontramos esta declaración que dice el escritor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La principal obra de los hombres fue la incredulidad. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esto es la incredulidad de los hombres, que detienen con incredulidad, con injusticia, la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto. Dios se los manifestó. El eterno poder de Dios y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de decir, no existe Dios, no conozco a Dios, ¿dónde está Dios? Pues si acabamos de reflexionar sobre la vida diaria que Dios nos da, ahí está la presencia de Dios. Y sigue diciendo en las Escrituras, y entonces Dios, los hombres pensaban que eran sabios, pero eran necios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque estaban atestados de injusticia, de fornicación, adulterio, perversidad, envidias, lascivias, malos deseos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo perdido el uso de la mujer, se entregaron en sus pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Ha oído usted del homosexualismo y del lesbianismo y aún del bestialismo, donde hombres o mujeres cohabitan sexualmente con animales? Estas tremendas perversiones. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo, pero todavía dice la Biblia, la condenación es que la luz de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En tercer lugar, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o con la transgresión de la ley de Dios. En otras palabras, el pecado es hacer cualquier cosa que se contraponga a la voluntad divina, cualquiera. Y para eso están las Escrituras. Entonces, cualquier acto de los seres humanos que se contraponga a la voluntad de Dios, eso es pecado. Y las Escrituras dicen en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Es solamente cuando entendemos lo que el pecado y sus consecuencias es que podemos empezar a comprender la grandeza y las maravillas de la libre gracia y de la libre misericordia de Dios. La gracia de Dios, por definición, es algo que no es requerido, sino más bien es otorgado gratuitamente, encubierta por la misericordia de Dios. La gracia de Dios es siempre nueva, solo por gracia. Es particularmente relevante en una sociedad que pone un énfasis enorme en la autosuficiencia, y esa autosuficiencia que nos lleva a la exaltación del orgullo en todo sentido. Tú mereces lo mejor, tú tienes el poder de tu firma. Eres totalmente eso es. En el pasado esto se llamaba simplemente la religión por obras. Cuando los individuos y los grupos dependen de su propio esfuerzo para ganar la aceptación de Dios, ellos, conscientemente o no, han rechazado la gracia de Dios. Así es que solamente queda la fachada. Y ustedes deben recordar que algunas veces hemos mencionado que hay varios tipos de iglesias, ¿no? La iglesia que nosotros vemos. Y hay la iglesia que no vemos, pero que está en todo el universo, en todo el mundo. Pero hay la iglesia que solamente Dios ve. Porque Él no se queda con la fachada de cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener una fachada dominical como miembros de la iglesia más santa de la Ciudad de México, ¿no? O del mundo. Pero Dios no se va con la fachada, no se va con la finta. Muchas grandes denominaciones del pasado mantuvieron una fachada de adherirse al Evangelio, pero mientras han rechazado la gracia. Por ejemplo, mire usted, ahora que están de moda en nuestra ciudad la reurbanización,
Gracias a Dios que hay nuevos puentes, ¿no? Aquí en el sur de la ciudad hay puentes, en el norte, en cualquier parte de la ciudad hay puentes que nos conectan, y vialidades y una reurbanización, porque los planificadores en muchos casos mantienen la fachada de los edificios antiguos mientras van cambiando las estructuras del interior. Por ejemplo, fui a un lugar allá en el centro donde la fachada es tan antiquísima, tan antigua, de siglos y siglos, el convento que le llaman de Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, pero por dentro está completamente renovado. Y así muchos edificios conservan la fachada, pero por adentro están renovados. Y entonces muchos grupos cristianos mantienen la fachada de cristianos, pero por atrás, por adentro, realmente están creyendo otras cosas. Mucha gente habla de la gracia, pero no es el mensaje de la salvación por gracia. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo condena en los términos más enérgicos tales desviaciones del mensaje solo por gracia. Escuche la lectura de este pasaje, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica algún evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo expone enérgicamente las anteriores enseñanzas como un evangelio falso en ese tiempo, y a los que enseñaban tales cosas los ponen como corruptos o corruptores del evangelio verdadero. Así es que vamos a la conclusión. Fue la gracia de Dios la que movió su corazón amoroso. De tal manera amó Dios al mundo, recuerda, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la gracia de Dios la que sostiene a sus siervos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios la que extiende su paciencia y su misericordia por los perdidos, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta gracia de Dios ha sido efectivamente en nosotros los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Pero esta gracia de Dios todavía es suficiente para alcanzar a los perdidos que no han entregado su vida a Cristo. Y dice la Biblia que Dios es paciente no solamente con ellos, sino con nosotros también, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo han de proceder al arrepentimiento si el arrepentimiento viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios? Quiere decir esto que Dios es paciente con nosotros, nos está dando la oportunidad de predicar cada día el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente llegue a recibir la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que mantiene la esperanza viva de la salvación. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y en los versículos 1 y 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. Y este es el mensaje que nos toca a nosotros los creyentes entregar a este mundo perdido. De otro modo, la gracia de Dios no podrá ser manifiesta.
¿cómo han de creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo han de predicar si no son enviados? Pues a nosotros ya nos predicaron y nosotros ahora hemos sido enviados, debemos cumplir con nuestra parte. Finalmente, la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 y 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Finalmente fue la gracia de Dios la que hizo a John Newton escribir las palabras de este hermoso himno que enseguida entonaremos. Y dice entre sus letras: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue para mí y para mi ser cuando Él me transformó. Así que entonemos, dirigidos por nuestro hermano Sabir, este hermoso canto, y volveré para concluir este mensaje de la palabra de Dios. Estamos de pie, hermanos. Sigue siendo suficiente. Pese a que Dios da la salvación a quien Él ha determinado, al mismo tiempo, por su gracia, Él llama a los pecadores para que aquellos que lleguen a ser salvos por la gracia de Dios, lleguen al conocimiento de Cristo, el Espíritu Santo actúe en sus vidas, les traiga al arrepentimiento, confiesen a Dios sus pecados y reciban por la fe el sacrificio de Cristo a su favor
el perdón de los pecados y la vida eterna. Así que, amado oyente, usted que nos acompaña a través de las redes sociales y aún alguna persona que estuviera aquí presente con nosotros, si usted no tiene la seguridad de su salvación, entréguese a Cristo hoy y reconozca el poder del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en favor de su vida. Oremos al Señor por un momento. Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, porque solamente por tu gracia nosotros hemos podido llegar a la salvación. Y así como usaste al hermano John Newton para escribir este hermoso canto, hoy tú sigues usando hombres y mujeres entregados a ti para también expresar tu palabra de la gracia al mundo entero. Por eso te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre, porque la suma de tus atributos, tu amor, tu santidad, tu misericordia, la eternidad, todo lo que tú eres, nos da por suma tu preciosa gracia. Y por ello te damos muchas gracias. Llega, Señor, con tu palabra al corazón de los oyentes, en cualquier lugar del mundo donde estén, y también aquí de manera presencial, para que tu gracia opere en sus vidas y lleguen a la salvación. Por amor a tu santo nombre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este último canto. Como dije ayer, como hoy, Dios sigue usando a sus siervos para entonar cantos a su nombre. Si no fuera por tu gracia, por tu amor.
Y ahora, mis amados y amadas hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la dirección de su Santo y bendito Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con el pueblo de Dios en todo lugar, ahora y siempre. Y que aprovechemos el tiempo. Ya el semáforo está en verde. Venga a la iglesia. Tendremos ya lugar para 50 personas. Dios le bendiga.